Les doy la bienvenida a cada una de ustedes. Muy buenas tardes, muy buenas noches. Yo soy Tania, Tania de Turmalina, soy la fundadora de esta comunidad y con mucho gusto la recibo. Creo que es interesante que estén por aquí y agradezco su tiempo y el espacio. Esperamos que podamos aportar de alguna forma a lo que a ustedes les concierne. Sé que si han decidido tomar esta charla es porque hay una preocupación en ciernes y esperamos que esto sea de un gran aporte, ¿sí? Yo he fundado esta comunidad con la intención de difundir la pedagogía Waldorf. Somos un equipo de profesionales en diferentes partes del mundo trabajando a su servicio y la intención es acompañar familias, asesorar escuelas, difundir la pedagogía y lo hacemos a través de nuestras sedes en Perú y México y también tenemos varios cursos y encuentros online. Así que las invito, Olanaí, Fiore, a unirse a nuestras redes, Maday. Síganos en redes, estamos en Facebook, Instagram, YouTube, hay cosas interesantes por allí que les van a interesar, algunos cursos, se vienen otras charlas más y claro que por supuesto nos pueden hacer llegar todas sus sugerencias que también las consideramos como para este espacio, por ejemplo, ¿sí? Bueno, entonces les quiero contar que hoy vamos a tener este espacio más o menos una hora para que se programen, quizás un poquito más, si es que nos extendemos en las preguntas, quizás un poquito menos. Y las preguntas las pueden ir escribiendo a través del chat. No las dejen pasar, si se juntan varias yo las voy leyendo y si hay tiempo y pocas preguntas, por supuesto que ustedes mismas las pueden decir también. ¿Sí? Bueno, les cuento que está con nosotros Luciano Guamán, de Perú. Luciano, ¿estás por allí? Luciano es psicólogo clínico, también pedagogo curativo, tiene estudios en psicoterapia antroposófica y una especialidad en psicooncología, por supuesto antroposófica también. Conoce mucho de pedagogía Waldorf, es formador, padre y está muy involucrado en la difusión justamente de la antroposofía y la pedagogía Waldorf. Si ustedes tienen interés de tener su contacto, de contactarlo, pues está muy activo últimamente en redes y si no lo encuentran, avísenme y yo les doy su contacto, ¿sí? Entonces, Luciano, estamos listas para empezar. Adelante. Bienvenido. Muy buenas todos, con todas. Bueno, estos gestos de altruismo, de poder dar algún tema para la comunidad, para el ciudadano de a pie o para todo aquel interesado, siempre será bienvenido. Yo celebro que Tania tenga esta iniciativa, ¿no? De podernos dirigir de esta forma a todos aquellos que se interesen por algún aspecto de la antroposofía. Tal como en su tiempo el fundador Rudolf Steiner tenía esa inclinación de entregarlo esto al mundo. Y bien, el día de hoy nos reúne el tema del trauma. Trauma que en los últimos tiempos es mucho más evidente. Pienso yo que el último gran trauma que ha pasado la humanidad ha sido la emergencia sanitaria y los efectos perniciosos, hasta ahora se ve ese impacto, es como haber tirado la piedra en la charca y todavía las olas que se han formado todavía siguen impactando aún. Yo lo veo sobre todo en niños en esta transición del kindergarten a la primaria, o de aquellos que iban a entrar a la primaria y que hubo la emergencia sanitaria, esos 2 primeros años, o esos 2 primeros grados de inasistencia presencial. ¿Estás por allí? Te perdimos Han sido segunditos. bastante dañinos, Perdona, más te aún con el perdimos uso unos de segundos. estos barbijos que han... Sí, decía que los barbijos que también han impedido también la comunicación, porque lo relacional
está en todo el rostro, no solamente en una parte de mi rostro. También el tema del desarrollo del lenguaje, indudablemente. Entonces, esto ya son secuelas postraumáticas, le llamaríamos también, ¿no? Y estos efectos seguirán en el tiempo evidenciándose. Y pues bien, podríamos preguntarnos qué es un trauma. Eh, Aquí podemos tener algunas diferenciaciones porque por lo que a uno lo puede traumatizar, a otra persona lo puede fortalecer. A muchas personas, por ejemplo, utilizando el tema de la emergencia sanitaria, se han sentido muy afectadas, pero las empresas farmacéuticas se han vuelto más resilientes, por ejemplo, ¿no? Entonces, tenemos que tener una visión antropológica, es decir, desde diferentes visiones del ser humano. Y cuando ocurre un trauma, a veces surge, si vemos la historia de la humanidad, surgen protectores o supuestos salvadores. También hay que tener mucho cuidado sobre estas incidencias del trauma y las personas o instituciones que se acercan ante situaciones de esta naturaleza. Entonces hay que estar muy despiertos ante estas circunstancias. Hay traumas por estrés, es decir, alguna situación me superó en estrés, se abalanzó sobre mí y ya no pude sostener eso en el tiempo. Hay traumas porque algo atacó a mi personalidad. ¿Sí? Algún aspecto de mi personalidad, algo donde yo era autónomo o independiente ante la vida, o, o algo que puso en tela de juicio mis principios o ideales. Entonces, yo dividiría básicamente los traumas de esta naturaleza. Algo que conculca algo físico mío, algún aspecto físico, por ejemplo, en una violación, es un ataque claro, a mi personalidad, pero entrando por el cuerpo del ser humano. Puedo ser difamado, calumniado, es un ataque a mi personalidad. Y eso me puede crear secuelas traumáticas, incluso uno después hasta judicialmente uno queda muy tocado. O también podría tener ciertos patrones filosóficos, religiosos, y cuando voy a otra realidad, en otra parte del mundo, o desarrollo algunos estudios que se contravienen con esas creencias o ideas, entonces puede ser también traumático. ¿Ya? Y entonces todo trauma debemos saber que califica así cuando me toma a mí no preparado, no estoy preparado. En cualquier instancia, a nivel físico, emocional o cognitivamente. Me llegó esta situación y yo no estaba preparado. Entonces, es un tema de toma de conciencia, tomar conciencia y de darme cuenta de lo que está ocurriendo. A veces uno puede pensar que, por ejemplo, un terremoto, una situación natural, del desastre, de la reacción de la naturaleza, y uno puede pensar que al ver los destrozos de un terremoto, uno puede decirse, wow,
Esta es una catástrofe, esto es algo que es un desastre que no puede ser reparado, pero el ser humano, si se queda, si se queda en ese momento, efectivamente se va a traumatizar. Hay muchos investigadores que han tratado, han estudiado el tema del trauma y conciben que las personas se traumatizan cuando se quedan en el pasado. Pero las personas que no se quedan con el pasado, con los hechos que ocurrieron, y más bien se dirigen hacia el futuro, a eso le llaman, es una persona resiliente. Resiliencia, es decir, se hizo más fuerte. La situación traumática no lo derrumbó, lo fortaleció más bien. Es como si nos imagináramos un movimiento de jiu-jitsu, viene una persona a hacerme una llave y yo le hago una contrallave y lo lanzo al suelo. ¿Ya? Utilizando la fuerza del contrincante, no mi fuerza, sino su propia fuerza del otro. Algo así. O sea, es transformo de otra forma, de otra acicate o una medida para cualquier tipo de trama, a cualquier tipo de nivel, es eh, estar preparados para lo esperable y estar mucho más preparados para lo inesperado. Y la vida, lo decía Mihaly Csikszentmihalyi, que es actualmente el más grande psicólogo en el mundo, no es antropósofo por si acaso, es de la psicología positiva, pero tiene mucho de cierto, que las personas que pueden confrontar y superar de 10, 7 situaciones, entonces esas personas se vuelven más fuertes. De 10, superar 7. 3 puedo caer derrotado. Pero si 7 puedo sobreponerme, significa que lo que prepondera es la capacidad transformativa y no la derrota. Eso es lo que dice Mihaly Csikszentmihalyi, muy cierto. Les sugiero el libro La teoría del flow, lo pueden googlear para los que estén interesados. Teoría del fluir. En inglés es flow. Y entonces, cuando ocurre una situación que va en contra de mi integridad, Perdón, Luciano, contra estamos mi integridad, perdiendo, yo perdón, debo tomar el poder. Es estamos como, perdiendo un poquito la grabación, o perdón, la secuencia. No sé si puedes cambiar de red para que no se nos vaya, porque se está yendo como cada 2 o 3 minutos, por favor. Gracias, Fabi, por escribirla. ahora está mejor o peor. Mucho mejor. Sigamos. Bien, entonces hablaba de la toma del poder, el poder que cada ser humano tiene sobre sí mismo, por más catastrófico que pudiera resultar cualquier cosa. Otra cuestión muy importante que la persona puede superar cualquier tipo de trauma es la alegría, no perder la alegría de vivir.
Aquel que conserva la alegría de vivir, como diría Solzhenitsyn en El archipiélago de Gulag, una novela. Solzhenitsyn, gran escritor ruso, sobreviviente de campos de concentración rusa, como el Gulag, y él decía que él pudo sobrevivir a todo eso gracias a que sostuvo su alegría por vivir. Y sobre todo, otra cosa más también importante que dijo él es Se cortó. ser feliz, ser feliz con lo que uno hace, ¿ya? Hay muchas fuentes por las cuales uno podría acortársele las posibilidades de ser feliz o disfrutar lo que uno hace. Pero uno tiene que mantener esa ruta hacia uno mismo y, y vivir bien a diferentes niveles. Disfrutar lo que a uno le toca, aspirando a algo mejor. Una cosa es aspirar a algo mejor y otra es querer que en este momento lo mejor venga. Si yo quiero que eso bueno venga ya, no va a ser posible y va a ocurrir otro fenómeno, la frustración. Y eso sí es un agravante para un trauma. Veamos nuevamente el ejemplo de la emergencia sanitaria. Hubo confinamiento, las personas fueron llevadas a sus casas para que no salieran, confinamiento, se cortó la necesidad básica del contacto de persona a persona, la sociabilización, se perdió el contacto físico incluso, porque se decía, pero lo que realmente necesita un ser humano es el contacto, es la socialización y también el contacto físico, que nos abracen o abrazar a alguien, consolar a alguien, entender a alguien, expresar amor con un gesto, con una caricia. En la emergencia sanitaria todo eso se frustró, se obstaculizó, el distanciamiento social, le decía, ¿ya? Pero en realidad era no solamente distanciamiento social, sino también distanciamiento físico. Y ningún contacto virtual como el que tenemos ahora jamás va a equiparar un contacto, como decía Eric Berne, piel a piel, ¿no? Un contacto de persona a persona. Ningún tipo de contacto virtual lo puede suplantar ni acercarse, ni meramente. Entonces, hay personas que padecen situaciones traumáticas en hospitales, en asilos, en residencias para ancianos, o cuando dejamos a los niños al encargo de otra persona. Puede pasar muchas cosas. Hay que generar una especie de autorresponsabilidad. Autorresponsabilidad, aunque suene un poco redundante, es asumir lo que me corresponde, lo que me compete, y no desplazarlo al otro, o no dejárselo al siguiente.
Lo digo porque, por ejemplo, en mi país, en la entre comillas, dejamos el muerto al siguiente quinquenio, ¿no? de gobierno. Otro aspecto que también fortalece es convencernos que somos seres con autonomía. Con autonomía. A mí nadie me va a decir qué es lo que puedo o no puedo hacer. Nadie puede ir contra mis derechos fundamentales. Ir contra los derechos fundamentales de un ser humano es traumatizarlo, es quitarle su autonomía. Y es una cualidad referida, si lo hablamos antroposóficamente, está ligada al libre albedrío. Y el pensar correcto. El pensar correcto me permite discernir, discriminar entre algo que es verdadero y otra cosa que no lo es, o es una media verdad, o una posverdad. Y ahora, más que nunca, los medios de comunicación masiva, más del 90% de la información que pasan es posverdades, información manipulada. Yo llego incluso a las situaciones de que a mis pacientes yo les digo, no me ven noticias, no me ven medio de comunicación masiva, no me entran a las redes sociales, por la finalidad de que puedan recuperarse de una situación traumática. Porque, aunque les parezca increíble, a una persona traumatizada exponerse a los medios de comunicación masiva, a las redes sociales, lo único que trae son sensaciones de mayor confusión, miedo, inseguridad y también ira, ofuscación. Y aquí, ¿dónde voy con mi ira? ¿A dónde voy con mi ira? Algunos le tienen miedo a la ira. No hay que tenerle miedo a la ira. La ira modela el yo. La ira fortalece la yoidad. Y entonces, ante algo que no es correcto, ante algo que atenta contra mi integridad, que me puede traumatizar, debe despertar mi indignación, la ira. Los escolásticos le decían la ira santa a la indignación, ¿no? La indignación. Porque existe algo, hay algo que atenta contra mi integridad, contra mi escala de valores, contra mis principios o de la forma como yo vivo. La agenda, por ejemplo, la agenda LGTB no se le debe imponer a nadie, pero está patrocinada mucho más ahora que antes y hay muchos intereses de por medio. Entonces, ahí debemos despertar nuestra indignación porque no se puede imponer a través de los ministerios de educación, sobre todo, y ministerios de cultura. ¿Ya? Ahí hay un esclarecimiento. Cuando se habla de educación sexual, se debe esclarecer bien y bien claro ese tema. Entonces, cada quien es responsable y tiene la posibilidad de planificar su propia vida. Tu vida es algo privado. Tener mi propio sentimiento individual. Tengo derecho a sentir las cosas de determinada manera y nadie puede conculcar mi seguridad. Entonces, luego, seguridad mi sentimiento individual y
un pensar correcto o un pensar propio. Un pensar propio. ¿Por qué tengo que seguir el pensamiento de otros? Yo puedo pensar por mí mismo. Y sobre estas ideas, desde más o menos hace unos 12 o 15 años atrás, hay investigadores de diferentes partes del mundo que han abordado sobre estas aristas el tema del trauma, ¿no? De una forma interdisciplinaria. Filosofía, la medicina, la psicoterapia, la pedagogía incluso. Krause, hay investigaciones de Krause en el año 2011, Reiner 2016, Redinger el 2003, Ruff 2012 y Straube en el año 2016. Como interdisciplinariamente han visto estas cuestiones que estaba mencionando. Y el trauma tiene que ver con la causalidad y con la temporalidad. Pero la causalidad debemos entenderla no de una forma lineal. A causalidad para un ser humano debe ser vista de una forma no lineal, debe ser vista de una forma dinámica. Tu vida es algo privado. Tener mi propio sentimiento individual. Tengo derecho a sentir las cosas de determinada manera y nadie puede conculcar mi seguridad. Entonces, primero, seguridad. Mi sentimiento individual y un pensar correcto o un pensar propio. Un pensar propio. ¿Por qué tengo que seguir el pensamiento de otros? Yo puedo pensar por mí mismo. Y sobre estas ideas, desde más o menos hace unos 12 o 15 años atrás, hay investigadores de diferentes partes del mundo que han abordado sobre estas aristas el tema del trauma, ¿no? De una forma interdisciplinaria. Filosofía, la medicina, la psicoterapia, la pedagogía incluso. Krause, hay investigaciones de Krause en el año 2011, Reiner 2016, Redinger el 2003, Ruff 2012 y Straube en el año 2016. Como interdisciplinariamente han visto estas cuestiones que estaba mencionando. Y el trauma tiene que ver con la causalidad y con la temporalidad. Pero la causalidad debemos entenderla no de una forma lineal. A causalidad para un ser humano debe ser vista de una forma no lineal, debe ser vista de una forma dinámica, porque el ser humano no es una máquina, porque si fuera máquina y se acabó. El ser humano no es eso. El ser humano es complejidad. Hay la mayor investigación epidemiológica se hizo en el año 2014 en Estados Unidos. Estos investigadores estadounidenses, Fromberger, Anger y Berger, encontraron que el 60% de personas habían vivenciado por lo menos un evento traumático en sus vidas, pero solamente el 8% de ellos habían desarrollado estrés postraumático en hombres. Y lo interesante es que hombres desarrollaron 8%, pero las mujeres fueron 20%. Eso, estadísticamente hablando, dice que las mujeres se estresan más.
estadística pura, ¿eh? Con lo cual se deduce que existen otros factores que influyen en un estado traumático. Es decir, si 60% de personas viven una situación traumática, pero solamente el 20% que son mujeres y el 8% de hombres muestran indicadores de estrés postraumático, ¿qué pasa con los demás? ¿Por qué los demás no están dentro de la estadística? Es decir, el 32%, o sea, más de la mitad. ¿Qué pasó con esa más de la mitad? ¿Cuáles son los otros factores? Hay otro estudio que se durante 40 años, de 1955 a 1995. En este estudio de Emily Werner, investigó a 698 niños de la isla de Kauai y que habían pasado, todos ellos habían pasado experiencias traumáticas y estaban en situación de riesgo humanitario, es decir, extrema pobreza, desnutrición, delincuencia, narcotráfico, toda esta situación envolvía a esta población de niños. 698. Al final de estos 40 años, ¿a qué conclusión llegaron? La tercera parte se volvieron adultos amorosos, competentes y seguros de sí mismos. Es decir, se volvieron más resilientes. Y uno puede decirse, wow, pero si todas las condiciones son desfavorables, ¿cómo pudieron darle la vuelta al guante, ¿no? Por así decirlo. ¿Cómo este tercio sacó otras cosas que no debieran? Porque si es un tema de condicionamiento, entonces, si es un tema de condicionamiento, todos debieran haberse vuelto personas enfermas físicamente o enfermedades mentales, o hubieran caído en los mismos vicios en los que estaban viviendo. Pero no, no fue así. Un tercio no fue así. ¿Qué otras conclusiones podríamos tener sobre ello? ¿Por qué ese tercio no se doblegó ante las circunstancias? Un tercio de esa población, de esos, vivieron una vida totalmente diferente. Ahí podemos llegar a la otra conclusión, que las estímulos a los que fueron expuestos todos no conducen necesariamente a todos a efectos negativos, como los efectos de la miseria, del fracaso, de la enfermedad. A no todos lo llevan al fracaso o a desarrollar lo más oscuro que puede mostrar el ser humano. Y sí encontraron que ese tercio desarrolló lo que se llama resiliencia, es decir, hacerse más fuerte ante la adversidad. Y se dieron cuenta que ese tercio desarrollaron estrategias muy particulares que les permitieron enfrentar esas situaciones difíciles de sus vidas, esas situaciones desfavorables, y se desarrollaron positivamente hacia la autonomía y a la salud, porque se convirtieron en personas más sanas. Más atrás, allá por los años 60, Aaron Antonovsky investigó en Israel a las personas postraumáticas de la Segunda Guerra Mundial de campos de concentración nazi. Y se suponía, teóricamente, la teoría cartesiana decía, estímulo, respuesta, causa, efecto. Le pasaron estas ejecuciones traumáticas, esta población está perdida. Y no fue así. Los estudios en el tiempo longitudinales que hizo Aaron Antonovsky también demostraron algo
parecido a la que hizo Emily Werner. Allá encontró que los que habían pasado por optimista de la vida, optimista, o sea, la alegría de vivir, eran más sanos, se enfermaban menos y eran los que tenían menos episodios de cáncer incluso. Entonces, ¿qué hace realmente fuerte a una persona? El evitarle la enfermedad, el evitarle el trauma, o mejor es crearle condiciones para que pueda afrontar las situaciones de la vida. Pongamos otro investigador allá por los años 2013, hace 10 años, Flatten y otros investigadores que se le asociaron, llegaron a la idea de que la superación exitosa de una experiencia traumática, amenazante o potencialmente autodestructiva puede, bajo ciertas circunstancias, fortalecer más bien la resistencia, la resiliencia de la persona e incluso mejorar su capacidad de integración social. Entonces, ¿qué fortalece a una persona que pasa por un episodio de trauma? ¿Qué lo fortalece? Uno es poder motivos individuales y pensar individuales. Lo segundo, intenciones y preguntas que tengan sentido. Mis intenciones van hacia el futuro, mis preguntas tienen sentido, tienen significado y van hacia el futuro. No pregunta por qué me pasó esto a mí. Yo que soy tan bonito, ¿por qué me ocurre esto? No, sus preguntas eran, ¿esto que sucede no será acaso un a propósito para sacar la mejor versión de mí mismo hacia adelante? Las personas que filosofaban o pensaban de esta forma respondieron mucho mejor, sobrevivieron los campos de concentración. Esta investigación realizó en el año 2013. Mathisen en el siguiente año 2014, y muy acertado, por cierto, comparto esa idea, que él propone que todo tipo de relación terapéutica debería incorporar el futuro, sobre todo en pacientes en situación de crisis o de trauma. Como psicoterapeuta, yo debo decir, cuando yo me formé en la universidad, me enseñaron a abordar el pasado. Así me enseñaron a mí en la universidad. Pero esto que dice Mathisen tiene totalmente sentido. Cuando me formé en psicoterapia antroposófica, aprendí a ver el futuro. La persona parada en el presente como un eje entre el pasado y el futuro. No me quedo en el pasado. Debo aprender del pasado, pero por idea básica de la psicoterapia, antroposófica, por cierto. Y entonces podríamos preguntarnos, desde la perspectiva del futuro, ¿para qué habría sido bueno el haber lidiado con una experiencia o crisis? ¿Para qué pasar una situación de esta naturaleza? Entonces redirigimos nuestra atención no al pasado, porque el pasado ya es, no puedo maniobrar el pasado. Redirijo mi atención hacia lo que podría yo manejar. El futuro siempre es un espacio prometedor. Sostener motivos individuales y realizarlos en el futuro. Y tener claras mis intenciones y mis preguntas o mi filosofar sobre mí mismo que tenga un sentido, ambas cosas apuntan al futuro.
y juegan un rol fundamental en la modificación interior de mi alma, de mis emociones, de mi relación con lo social, con los otros. Y me permite ver las experiencias adversas de una forma diferente. Hay un cuento ruso muy sencillo, ¿no? Estaba un abuelo con su nieto y eran ganaderos, agricultores. Entonces, un buen día de vacaciones, comienzan a arar, ¿no? La vaca comienza al yunque, ¿no? Y de pronto la vaca se cae muerta. El nieto dice, ¡qué desgracia! ¿Y ahora qué, abuelo? Esta es una desgracia. El abuelo sabe. Entonces, el nieto, ¿qué vamos a ver? ¿Qué vamos a ver? El nieto se puso a pensar, se fue al pueblo, compró un caballo. Al día siguiente, a arar el campo que faltaba con el caballo. Abuelo y nieto, los dos juntos. En un momento, el caballo se puso arisco. Dio una cos, una patada, si hace esto, me ha roto la pierna, ¿qué desgracia? El abuelo le responde, ya se verá, ya se verá. Entonces, lo enyesan ¿sí? Enyesan al muchacho y pasan a hacer leva, o sea, para levantar a todos los muchachos para llevárselo a la guerra. A él no, porque estaba como la pierna rota, no se lo llevan, lo dejan. A los 2, 3 años vuelven algunos, muchos murieron en la guerra, otros vienen amputados, y el nieto desde la ventana mira a sus amigos del barrio, amputados, otros muertos, y dice, wow, de la que me salvé. Y el abuelo se acerca y le dice, ya se verá, ¿no? Entonces, vean cómo uno puede juzgar una situación en el presente como una desgracia, pero si lo vemos hacia el futuro, más bien es una bendición. Imagínense, si no se hubiera roto la pierna, hubiera ido a la guerra, y tal vez no solamente hubiera perdido la pierna, sino hasta muerta estaría. Entonces, una desgracia en sí no es una desgracia. Si lo vemos, volvemos a tomar, nos quedamos en lo anecdótico del pasado. Y lo digo de esta forma porque tengo pacientes que a veces traumatizados, que entran en ataque de pánico y dicen, no puedo soportar que haya muerto un X persona, su esposo, su padre, su madre. Y yo digo, pues habrá sido hace un par de días. Y hace 15 o 20 años han muerto. 15, 20 años de su vida que ellos han depositado su personalidad en el pasado y no han salido del pasado. No están ni siquiera en el presente. Obviamente son personas traumatizadas porque así lo decidieron, ¿no? Es parte en mi país, en parte es tema de crianza y en parte también es tema educativo, formativo. Entonces, quería compartirles estas ideas esenciales sobre lo que es el trauma y si tuvieran preguntas, con el mayor de los gustos. Luciano, como se cortó un poquito, en un momento estabas numerando y Rosabela quiere saber el número 1 se le pasó. No sé si lo puedes retomar, por favor. Ya, el número 1 de lo que fortalece a una persona en una situación de crisis, el primer elemento es sostener mis motivos individuales. ¿Qué es lo que me compromete a mí con mi propia vida? ¿Y cómo lo puedo llevar a realización?
el creador de la logoterapia, no me acuerdo el nombre, ¿cómo se llama este señor? Algo así, el creador de la logoterapia. Este señor, psicólogo, estaba en campos de concentración nazi, y él se decía a sí mismo, yo no me voy a morir en este campo de concentración, yo tengo planes, tengo libros por escribir, tengo que reinstalar mi consultorio, quiero crear un instituto de salud mental. Tenía esas ideas hacia el futuro. No se quedaba con ese presente o ese pasado traumático, tenía aspiraciones, tenía motivos ligados hacia el futuro. Ese es el primer elemento. Y el segundo elemento, mis intenciones y las preguntas tienen que tener un sentido, tienen que tener un razonamiento, una lógica. Por ejemplo, no tiene sentido una pregunta, ¿por qué me pasa esto a mí? A veces cuando algo así me pregunta un paciente, yo le digo, ¿y por qué no tendría que pasarte? Tienes una aureola, ¿no? Como un arcángel o algo así para que a ti no te toque nada del destino, la vida te trate entre algodones. Una pregunta con sentido sería, a ver, está ocurriendo eso, ¿qué necesita de mí la vida en este momento para afrontarla y salir adelante? Esa es una buena pregunta hacia el futuro. O, ¿por qué está viniendo esto? ¿Cómo necesito enfrentar esta situación? ¿Cómo necesito desenvolverme con esta situación de la vida? ¿Me peleo con esto o me amisto? Me amisto con la situación y la transformo. Yo iría por esta última. Amistarme con la situación y transformarla, metamorfosearla. Porque si me enfrento a eso, me voy a astrólogo, podría decir que todas las personas con cáncer tienen algo de esto, que se han astillado contra la vida, se han estrellado contra la vida, se han estrellado contra situaciones que no han podido manejar. Estos dos elementos son elementos personológicos, ¿no? Y justamente, hay que darnos cuenta de eso. Insight. Muchas gracias. Entonces creo que abrimos. Víctor Frank te complementa, Baray. Creo que ahora sí podemos pasar a las preguntas. Quien guste, abra su micrófono y los escuchamos. Adelante. No recuerdo ahora cuál pregunta y de quién, pero recuerdo que cuando se inscribieron, varias de ustedes tenían requerimiento, pregunta, dudas específicas. Adelante. Bienvenidas a aquellas que acaban de llegar. Ya no vi quiénes fueron, pero bienvenidas. Adelante, sí. Abran el micrófono. Hola. Hola, Fabi. ¿Qué tal? Hola. Bueno, yo platiqué con Tania y a mí me pasó una situación y coincido en muchas cosas que tú comentas de que a veces uno como la persona que vive la situación, pues a veces nos quedamos ahí en el pasado estancados, ¿no? Nosotros exactamente hace un año, tengo un hijo pequeño, varón, de 3 años, y el año pasado con 2 añitos y meses tuvo un evento inesperado, ¿no? O sea, pasó de estar súper bien jugando y todo, pasó a una dificultad respiratoria. Y bueno, te lo voy a resumir, dificultad respiratoria, estuvo 10 horas con agitación cardíaca, finalmente decidieron hacerle un montón de estudios, de alguna manera pues fue impactado, ya sabes, ¿no? Venitas, radiografías, tomografía, no sabían qué hacer. Hicieron un montón de pruebas, incluso que se pensó que yo
había provocado un poco la situación, parecían policías contra ladrones, ¿no? Y finalmente, pues yo saco mi voluntad de madre y después de una breve discusión deciden entubar al niño. A raíz de este evento, bueno, le inducieron el sueño, como sabes, tuvo catéter, sonda de alimentación. Gracias a Dios estuvo solo 7 días en una situación de terapia intensiva. Fue muy bien atendido, muy bien atendido. Y en cuanto él sale de terapia intensiva, todo lo que tú comentas de la parte mental, digamos que él despertó totalmente consciente, no tuvo ningún efecto físico, neurológico. La parte de reinventarse, yo te podría decir que sí la tuvo en todo el aspecto físico. Él tuvo que aprender a sostener cabeza, a volver a alimentarse, a sentarse, para posteriormente, pues, ponerse en pie, ¿no? Y todo este proceso logró hacerlo en menos de una semana. Claro, con mucha terapia, mucho conocimiento por parte de nosotros como papás, nos dedicamos a ayudarle todo lo posible y hablar mucho con él. Entonces yo puedo decir que mi hijo a nivel, como tú lo mencionas, se reinventó, porque a raíz de eso tuvo mejor equilibrio, mejor movimiento, tuvo mejor lenguaje, pero a nivel emocional hay una parte de él que cuando ahorita ya ves que a los 3 años te dicen, no, que el niño tiene mucho apego, que los papás son sobreprotectores, súper consentidores, pero yo siento que hay la afectación que a él le quedó post es emocional, ¿no? O sea, yo estoy en la casa es de 3 pisos, y si yo me cambio de un piso y no me ve, ella me empieza a gritar. Pero grita realmente es desde la emoción, no desde el berrinche, no desde el quiero que estés aquí a la hora que yo digo, o bájate aquí porque yo lo digo, sino lo llora como si realmente no me fuera a ver. O sea, como que ese ha sido un poco el trabajo que hemos estado haciendo en casa, porque justamente lo quiero incorporar a Pedagogía Waldorf en agosto. Y yo lo que no quiero es que Pedagogía Waldorf, la escuela, me diga, es que lo tiene sobreprotegido, es que pues está en la edad, ustedes son papás muy consentidores, porque el proceso de adaptación lo tiene que vivir como todos los niños, pero pues mi niño tuvo una situación que yo no puedo pasar desapercibida. Entonces por eso yo le decía a Tania que tenía bastante interés en escucharte y pero bueno, en la parte emocional, para un niño de 3 años, 4 meses, y desde la conciencia, yo sí sigo buscando respuestas en cómo poder hacer que estas pequeñas separaciones que tiene que ir teniendo como parte de su proceso de la infancia, se las pueda yo hacer más fácil. Y es que cuando llora, pues nos revienta el alma, ¿no? No podemos evitar recordar. Y bueno, por la parte de salud ha estado muy bien. Y otra cosa que él puso de postrauma es que desarrolló alergia a la leche y a la soya, pero no alergia como diagnosticada, sino como una intolerancia. Él si las come tiene dolor de estómago, tiene náuseas y vomita, y su riesgo es a broncoaspirar, porque es un bebé prematuro con pulmones todavía en maduración. Y entonces es lo que más le estamos cuidando, la alimentación libre de lácteos y soya, pero antes no tenía eso. Entonces, también es una parte de nosotros como papás de decir, wow, a ver si la escuela va a poder cumplir en este aspecto bien, porque es una escuela que ellos hacen en la preparación de alimentos y el lunch. Y es una escuela donde yo quiero que vaya, porque es Waldorf. Pero bueno, esos son los postraumas que yo te puedo decir. A raíz de que él tuvo ese evento, le tengo que cuidar la alimentación y le tengo que cuidar la parte emocional, porque es súper intenso. O sea, Javi, muchas gracias. Ya le y eso. Bien, gracias. Ok. Vale. Muy bien, Fabiola. ¿Qué te podría decir? Lo primero que debes saber tú que tu hijo no tiene trauma.
¿ya? La que está traumatizada son los papás, o sea, tú y tu esposo, ¿ya? Y eso se tiene que ustedes recuperar, porque él, 3 años, todavía está en la protección de los seres espirituales, los seres de ángeles, arcángeles y arcángel lo cuidan, lo protegen, ¿ya? Entonces, él está como en ese halo de protección de estos seres. Los adultos ya no tenemos esa posibilidad. Y entonces, cuando vemos este tipo de incidentes, nos mueve muchísimo interiormente. Entonces, el que verdaderamente tiene el trauma es el adulto. Y te lo doy como un ejemplo muy pequeño. Yo he visitado niños con cáncer. Y los niños con cáncer se compadecen de sus padres, consuelan a sus padres, porque quienes les duele la muerte, ellos tienen la conciencia todavía está en Fabiola. Tú eres una mujer adulta y tú ya sabes lo que es la muerte, lo que conlleva la muerte, o las ideas que han creado en ti la educación, la cultura. Entonces, allí hay que reformular varias cosas en tu concepción, en tu manejo de tus propios sentimientos. La intensidad que pueda tener tu pequeño también tiene que ver muchísimo con cómo te manejas emocionalmente, en tu vínculo con tu hijo. Eso es algo inevitable, porque un niño de primer septenio vive en el vínculo de su madre. Madre alegre, el niño alegre. Mujer deprimida, madre deprimida, el niño deprimido. Mujer irascible, el niño irascible. Está el niño mimetizado en el mundo de sentimientos de la madre. Entonces, lo que tú ves en tu pequeño es realmente como una especie de espejo de ti mismo. Y hablo hacia ti y no al papá de tu hijo, porque el vínculo no se establece con el padre. El vínculo es madre-hijo. La relación del padre es secundaria, no es directa con el niño. Pero sí tu vínculo de pareja, sí, ese sí. Y sí tu pareja sí tiene que ayudarte, a hacerte más fuerte, a empoderarte. Eso sí. Y tiene que darte todas las condiciones habidas y por haber para que tú estés peace and love. ¿Ya? Y entonces eso, esa alegría, ese sentirte bien, va a recaer en tu hijo. ¿Ya? Y hay que tener una infinita confianza en el mundo espiritual. Nuestros niños del primer septenio básicamente están bajo el halo protector de estos seres. Eso lo he comprobado muchísimas veces. Yo tengo 2 hijos y en cada uno de ellos he también probado eso. Y les han ocurrido cosas que uno podría decir, acá debieron haber pasado gravísimo, pero no fue así. Porque hay que tener confianza a eso invisible también. Entonces lo visible y lo invisible está entretejido, entramado allí para tu niño. Confía en eso invisible. Y yo te diría que tu niño va a tener un hermoso futuro porque ya desde ya se volvió más fuerte a todo nivel. ¿Ya? La idea también es que ustedes como adultos también se vuelvan fuertes. Yo le Bien. comentaba que esto de las alergias que le han surgido no tendría por qué ser un definidor para toda su vida. No. Así es. Además, la soya es transgénica en México, en Perú. Entonces, es una alergia alimentaria por algo que no es vivo, algo muerto, algo manipulado genéticamente. Y eso no lo reconoce un ser viviente, menos un niño de menor de 7 años. ¿Ya? Entonces, la reacción de alergia es una reacción totalmente salutogenética. Se está protegiendo de algo que no es sano, la leche. Después de la lactancia, básicamente un ser humano no necesita lácteo en el amplio sentido de la palabra. Algunos dicen que por el calcio. Si es calcio, ahí están los frutos secos, por favor. Si es la cantidad de hierro, ahí están las lentejas.
Muchas gracias. Gracias, Luciano. ¿Estás allí? A ver. Bueno, gracias, Luciano. Miren, tenemos varias vaso, preguntas. Ay, el hígado de pollo. Sí. muchas gracias, Luciano. Tenemos varias preguntas, voy a tratar de ir resumiéndolas porque si no, no nos va a dar tiempo. Está la pregunta de Gladys que dice, ¿cómo apoyar a su hija que le cambió el carácter después del sismo? Ella es una sobreviviente de un sismo que hubo en un colegio donde varios niños quedaron aplastados. Eso ocurrió en México. Ya, esa sí es una situación que comprendió a todo un colectivo, ¿no? Y todos en esa unión astral también de salirse de ese momento. En ese tipo de situaciones, y seguro que algunos niños pueden contarlo, ellos se han percibido desde afuera. Cuando ocurre una situación traumática, uno se sale de sí mismo y lo ve como desde un atalaya, ¿ya? Y eso ocurre porque Se nos tardó un poquito Luciano que no regresa, pero estoy leyendo cada una de sus preguntas, ¿sí? Con varias preguntas tuyas, Maday, con respecto a la pregunta de las creencias religiosas, ahora se la decimos a Luciano que regrese. Pero con respecto a garantizar, no, pues tú no le puedes garantizar nada con una fórmula mágica. Por eso la pedagogía Waldorf enseña a partir del mundo es bello, bueno y verdadero. Y es todo un ambiente sanador que se le da al niño con cuentos, canciones, mucho amor, sin exagerar en el miedo y menos en explicaciones largas, porque si estamos hablando de un niño pequeño, lo que menos necesita es bla, 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 un parloteo que lo aturda, sino acciones amorosas como envolverlo en aromas ricos, contarle un cuento, que juegue y se ría mandíbula batiente sin importar si en su casa va a haber comida o no. Esa es la forma de dar esperanza, o sea, de que el mundo es bueno, de que mi casa sí sea humilde, pero mis padres están, que siempre hay comida, así sea una simple sopa, no va ligado para nada a lo económico. Y esto de hablar de la muerte, no sé de qué edad hablas de esta niña o niño, tal vez está ligado al Rubicón también. Entonces te invito a profundizar porque esos temas de muerte, de dónde vengo, soy adoptado, me he de morir, mis padres morirán, corresponde a una etapa eh, alrededor de los 9 años en los niños. Es como una mini depresión y como decía Luciano, padres bien y sobrepuestos transmiten esa fuerza a los hijos. Padres dudosos en un cuadro depresivo, eso mismo transmiten también. Luciano, qué bueno que ya regresaste. Hay una pregunta que dice, perdón, todavía no habías terminado de responder la del terremoto en la sí, escuela. decía que es una situación en común, es como se unifica el cuerpo astral de los niños y lo vivencian como solidariamente. Y allí también se puede apreciar que no todos se quedan en la inacción. Hay niños que toman acción por otros, salvan a otros, incluso van a situaciones de peligro después del terremoto, inmediatamente, en el mismo instante. Hay niños que se quedan paralizados, hay niños que actúan, hay niños que corren y se van a una zona segura. Entonces, no hay una uniformidad de reacción. Lo que sí es uniforme es esa sensación de un sentimiento desbordado del momento. Y sumado a eso, la sensación de estar por fuera y por encima de uno mismo, ¿no? Lo que sucede ahí es que el ángel es como si lo cogiera a uno de los omóplatos, de las alas, y lo eleva el ángel, lo saca para que el impacto del trauma no vaya directamente a su yoidad, que es donde uno debe conservarse. El santo grial de la salud está en la yoidad. Y el ángel ahí actúa. Es por eso que muchos, y los que han tenido experiencias cercanas a la muerte, perciben eso también. Un salirse de sí mismos. En experiencias traumáticas, en un terremoto como en este caso, también se percibe ese salirse de sí mismo. Y cuando ya pasa, nuevamente vuelven a uno mismo. Y cuando se salen de sí mismos, ven
las cosas como en cámara lenta, ¿ya? Los que han tenido experiencias cercanas a la muerte, una experiencia traumática, me pueden confirmar lo que acabo de decir, ¿ya? Y aunque parezca increíble, es como si el tiempo se dilatara. Y claro, cuando los miembros, el cuerpo astral y el yo, se salen del cuerpo etéreo y el cuerpo físico, allí se percibe la atemporalidad. Y entonces uno puede ver como en una cámara lenta todas las cosas. Pasado el momento, uno vuelve a entrar a sí mismo y viene el tiempo. Y hay personas que incluso dicen, ¿cuánto tiempo ha pasado? ¿Qué día es hoy? Se desubicaron en tiempo y espacio, ¿ya? Y no ha pasado ni un minuto, pero lo han visto como si fuera horas o un tiempo muy largo. Y lo que traumatiza más a un niño después de un terremoto no es en sí, no es en sí el trauma, sino la disposición de los adultos. Si yo voy aterrorizado como adulto, voy aterrorizado, entonces recién el niño reacciona con miedo, incluso con paralizado por la, digamos, el descontrol del adulto. Los rescatistas entrenados no tienen eso, esa emocionalidad la tienen educada en situaciones de alto riesgo. Por eso que rescatan y las personas se dejan llevar por los rescatistas. Un rescatista no puede ser una persona histérica o una persona que se sale de sus cabales al instante. No, tiene que ser una persona entrenada, como se dice por acá en mi país, cabeza fría, ¿no? Entablillar, ¿no? Inmovilizar a la persona y llevarla en camilla, incluso, ¿no? Algo así tendremos que estar incluso medianamente preparados todos para las vicisitudes de la vida. En ciudades como el DF, donde se mueve y se mueve bien fuerte, en Perú, ¿no? También la costa central se mueve muy fuerte también, ¿no? Tenemos que, digamos, ser un poco más resilientes. Y una pequeña anécdota. Invité a unos amigos de Alemania y ocurrió pues un sismo de grado 6 y se quedaron lívidos, se tiraron al piso y querían agarrarse de la pared o de donde sea. Nunca habían experimentado lo que era un terremoto. Tuvieron un susto, pálidos estaban. Mientras que yo les decía, tranquilos, ya va a pasar. Y efectivamente pasó. Para ellos fue algo que nunca habían percibido, que se les moviera el piso en sus pies, y por eso que se tiraron al piso, ¿no? Porque sintieron que la tierra firme de seguridad se les fue. Así pasan los traumas. Algo sucede que no estamos familiarizados o no estamos preparados. Muchas gracias. Tenemos 4 preguntas y con esas cerramos. Una pregunta habla sobre el trauma que genera la educación en exceso religiosa, que habla de muerte, miedo después de o sea, obrar bien para algo va a pasar después de la muerte. ¿Cómo ayudar a superar esos traumas infundidos por la religión y miedo? Bueno, yo llamaría lugares de adoctrinamiento, ¿no? Porque no solamente de diferentes confesiones de fe, les diré que hay escuelas de algunas confesiones de fe que hacen sus escuelas bajo sus criterios, sus creencias. Y eso no es abrirles al mundo, es más bien poner como una especie de anteojera, como se le ponen a los caballos. El caballo no puede mirar nada de acá ni de acá, solamente puede mirar así. Entonces, eso sí es limitante y diríamos que el mayor trauma está a nivel cognoscitivo, porque ya perdieron la libertad de poder pensar diferente.
pero no está perdido porque después más adelante podrían darse la oportunidad de transformar esas cosas. Nada de lo traumatizante lo es así en la medida que yo decido cambiarlo. Y ahí está la figura del yo. Por eso podemos decir de que las personas en más extrema peligrosidad son personas de bien. Y las personas que tienen las mejores condiciones sociales, culturales, económicas, hasta se vuelven delincuentes o narcotraficantes. Entonces, ¿qué es lo que marca la diferencia? ¿Cuál es la variable que marca la diferencia? Es con lo que yo vengo a la tierra. ¿Cuál es mi misión de mi encarnación presente en la tierra? ¿Con qué tipo de potencialidades vengo? Porque cuando uno viene a la tierra, no viene 0 kilómetros. Uno viene con una mochila de posibilidades y también de limitaciones. Y esa es la gran y importante, digamos, soporte que puede tener cada individualidad, de que no venimos planos, venimos con algo. Y eso que llevamos como una especie de mochila nos puede hacer enfrentarnos a situaciones de un terremoto, de una bomba nuclear como en Hiroshima o Nagasaki, o de un accidente como en Chernobyl, o de los 2 décadas de terrorismo en mi país, como en Perú, terrorismo senderista y terrorismo de Estado, ¿no? Y así, en Chiapas, por ejemplo, en los movimientos bélicos militares en Chiapas, y así, si vemos todo Latinoamérica, vemos situaciones de mucho golpe hacia lo social, pero aún así, Latinoamérica se conserva aún con esa prospección hacia el futuro. Veamos Europa. No están viendo tanto el futuro, están más en el presente y en el pasado. Pueblos viejos. Latinoamérica es pueblo joven, pueblo con grandes aspiraciones, más entregados al futuro, con mucho optimismo incluso. Gracias. Acá hay una pregunta interesante, bueno, he unido, que habla sobre los traumas de los padres, no sé, padres violentos, irascibles, cómo puede digamos, los abuelos, cómo pasamos a esta nueva generación de padres sin jalar los traumas que nuestros padres nos inculcaron, adultos traumatizados o como víctimas en su nuevo rol de padres, que no quieren ya ser así. Bueno, ahí pueden pasar varias cosas, ¿no? Una de las cosas más peculiares es que, bueno, a mí me maltrataban de pequeño, entonces yo ni con una pluma toco a mí y le permito que haga lo que dé la gana. Entonces me voy al extremo opuesto y eso es también sumamente dañino, porque los niños necesitan reglas, horarios, hábitos. La otra es, me pasó esto y bueno, ya pues la letra con sangre entra, también tendrá que ser así. Y la otra es que yo aprendo de eso y me doy cuenta de que hay algunas cosas que puedo rescatar de mi infancia y mi niñez, que sí son muy importantes, y otras cosas que las debo dejar atrás. Yo pienso que esta forma es muchísimo mejor. Que sí voy a tener mayor pertinencia para poder criar a los futuros hijos. Y algo muy importante que también hay que tener muy, muy en cuenta es, uno de los padres me preguntan, yo les digo, ¿cómo te hubiera a ti, te hubiera gustado que te trataran en una situación así? ¿Cómo te hubiera gustado que te abordaran? En lugar de gritarme que me hubieran abrazado. Pues hazlo. Pues mire a tu hijo como si tú mismo fueras. Entonces, el verse en el hijo y no ver en el hijo un adversario que va contra las reglas, por ahí va la cuestión. Pero no hay que perder las reglas, el mundo está
desde la célula hasta el macrocosmos, está regido por reglas. Gracias. Preguntan también sobre cómo enfrentar los temores o los traumas, pero sin ira, o sea, en personas que tienden a la ira. Ya, aquí hay que diferenciar el sentirse enojado, que es diferente a la ira y que es diferente al iracundo. ¿Ya? Estas tres son diferentes. La persona enojada se traga la ira, se pone amarillo, ¿no? Amarillo se pone, porque hay una hipofunción de la vesícula biliar, ¿no? Y se coloca amarillo, y comienzo a hablar por la espalda de la persona. Por la espalda lo apuñalo, ¿no? La hipocresía. En Perú hay bastante de eso, ¿no? No sé si en otros de sus países lo habrá, pero en Perú sí, yo puedo hablar de mi país. ¿Ya? Entonces, no lo saco, me lo como y por detrás voy y lo suelto. Entonces, hay una fuerte carga karmática y además el tragármelo puede llegar hasta quemarme la cabeza del páncreas. Hay que tener mucho cuidado con eso. Vamos al otro extremo, el iracundo. El iracundo pierde el juicio. Pierde el juicio y puede sacar incluso hasta de los goznes una puerta y lanzarlo por los aires. O sea, puede cometer una barbaridad, puede asesinar a alguien incluso. Y cuando entra en razón, ya pasó una desgracia. ¿Ya? Entonces, este es un descontrol. Aquí no está el yo. El iracundo no está en su yo, está en su cuerpo astral totalmente desmondongado, por así decirlo, totalmente desfigurado. Y acá todo está comprimido y introvertido, la ira. La ira en sí es educadora, porque la ira me permite decirle a la otra persona, en tiempo real, lo que me fastidia, lo que me molesta, lo que me incomoda, lo que no es correcto, y a la persona directamente, ¿no? La ira educa al yo. El mejor educador del yo es la ira. ¿Por qué creen que el Cristo, cuando llegó a la sinagoga, cogió un chicote y comenzó a flagelar a los vendedores? ¿Eso es ser iracundo? No, eso fue ira o indignación, ira santa. Si yo corrijo a mi hijo con ira y le digo, vaya a su cuarto, y no sale de su cuarto hasta que yo vaya, es ira. Si yo no digo nada, me quedo callado, lo estoy maleducando. Si yo agarro y lo agarro a palos, ¿no? Soy iracundo, soy una persona irracional. Entonces, disculpen la bulla del vecino, aprendió su música. Entonces, la ira siempre va a ser salutogenética. Estos dos extremos sí son enfermantes para cualquiera. Y la última pregunta de Celeste que dice, mi hija a los 11 años sufrió la pérdida de su papá por cáncer. A veces ella manifiesta que quiere desaparecer. ¿Cómo puedo ayudar? Ya, ahí hay que averiguar los factores que están posibilitando el que cognitivamente ya tenga esas ideas. Ahí se necesita ya un abordaje profesional. ¿Ya? El ya tener la idea de esa naturaleza, de allí a hacerlo, es más probable. ¿Por qué? Simplemente lo hace, hay que tener mucho cuidado. El que dice, me voy a suicidar, si me abandonas, me lanzo de la ventana, ¿no? Yo más de una oportunidad a pacientes les he abierto la mampara y les hágalo. Ahí está, ya abrí la mampara, hágalo.
se sientan bien en el asiento, no, solamente decía o algo así, ¿no? El suicida no avisa. El histérico sí, hace su show, ¿no? Pero una puber, 11 años, que ya está pensando, tiene este tipo de pensamientos, hay que tener cuidado, ¿no? Hay que abordarlo terapéuticamente, diría yo. Maravilloso, Luciano. Muchísimas gracias. También quiero agradecer a cada una de las participantes. Me hubiese encantado responder todas las preguntas, pues, pero no nos da el tiempo. Recuerden también que estos eventos de participación libre y gratuita se repiten. Todo lo publicamos en nuestras redes, así que síganos en redes para que estén al tanto de lo que ocurre. Tienen todas el contacto, porque a través de nuestro contacto de WhatsApp o Telegram han recibido el link, entonces allí nos pueden seguir preguntando, preguntar por el contacto de Luciano o sugerir temas también. Anunciarles que se viene un curso, el curso principal de Turmalina, que es de Introducción a la Pedagogía Waldorf en agosto. Todas aquellas que quieran conocer, aquí en el grupo hay varias de las alumnas también, pues se va a iniciar un nuevo grupo, si lo quieren compartir y contar, un curso que dura 9 meses y es online. Bueno. Quedamos a sus órdenes. Muchas gracias otra vez, Luciano, y hasta la próxima ocasión. Gracias. Recomendadísimo el curso. Sí. Porque eres maestro. Adiós, gracias. Nos vemos.